El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Tres hombres decidieron hacer la expedición de sus vidas y capturar uno de los trofeos más codiciados de la Casa Mayor en las alturas de las remotas montañas de Asia Central. Pero en lugar de regresar a casa triunfantes, una tormenta de nieve los atrapó a 3.000 metros de altura. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Cuando creían que la pesadilla había terminado, el helicóptero de rescate perdió el control y se estrelló en la montaña. Varados, debieron enfrentar el frío, el hambre y la muerte en ese helado lugar. Si no voy en busca de ayuda, todos morirán. Pocos sobreviven a estas cosas. Kirguistán es un remoto y montañoso país de Asia Central que formaba parte de la Unión Soviética. Es allí donde tres cazadores iniciaron la expedición de sus vidas en busca del raro carnero Marco Polo. El carnero Marco Polo es tal vez el más majestuoso de todos los carneros que hay en el mundo. Spookspan estaba acompañado por su padre, Denny. Bien, vamos. Es hora. Este era el viaje de cacería más importante que habían hecho en sus vidas. Somos gente de campo, campesinos. Crecimos cazando, pescando, recorriendo arroyos y ríos. Los viajes de cacería generalmente los alejaban de sus hogares en Tennessee, pero este era el más lejano y arriesgado que habían hecho hasta la fecha. No sabía nada sobre Kirguistán, solo sabía que era montañoso. Oigan, saluden a la cámara, muchachos. Acompañando a padre e hijo, estaba el cazador canadiense Clay Lancaster, un amigo de Spook. El mayor atractivo de la cacería es la aventura. Me refiero a que mucha gente cree que solo se trata de dispararle a algo, pero no se trata de eso, se trata de alejarse de las ciudades, del teléfono, de la gente, para adentrarse en la alta montaña. Los cazadores habían contratado un tour VIP hecho a su medida. Su base era un remoto campamento a 36 horas del poblado más cercano. Desde allí salían todos los días a caballo acompañados por un equipo de guías locales. Los guías eran muy amistosos, extremadamente orgullosos de su país y realmente querían enseñarnos cosas. Pasaron 2 semanas enteras recorriendo varios kilómetros de heladas montañas en busca de su objetivo. Cazarlos fue un verdadero desafío porque hubo momentos en que teníamos la nieve hasta la cintura. Unos días antes de que el viaje llegara a su fin, los cazadores divisaron lo que habían ido a buscar. Cuando vi a los carneros, pensé que estaba soñando, no sabía si era verdad. Era algo con lo que había soñado durante años y años. Estábamos muy complacidos con la cacería. Habíamos cazado a 2 hermosos carneros Marco Polo. Esa noche tuvimos una cena especial para celebrar. Era la última noche de cacería y los guías locales querían despedir a los muchachos con mucho alcohol. Yo no bebo, por lo tanto fue un momento difícil.
Les dije, no, 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 pero no aceptaban un no como respuesta. ¡Vamos! Eso es, tú puedes. Entonces, cuando contaron hasta 3 y se inclinaron hacia atrás, hice como que bebía, pero lo vacié detrás de mi espalda, apoyé el vaso con un golpe y sacudí la cabeza como si hubiera sido mucho para mí. Sí. Luego de haber conseguido su trofeo, los cazadores estaban ansiosos por regresar a casa. Denny, Spook y Clay dejaron el campamento base y se disponían a volver al poblado más cercano a unos 480 kilómetros de distancia. Pero al emprender el viaje de 36 horas, el clima comenzó a desmejorar. Nevaba demasiado. La carretera por la que íbamos ya no se veía. El viento soplaba tan fuerte que la nieve había cubierto el camino. Salí del vehículo, caminé unos pasos e hice una marca en la nieve. ¿Para qué hiciste eso? Le contesté, creo que nuestra camioneta no irá más lejos de allí. Espero que eso no suceda. No nos habíamos dado cuenta la cantidad de nieve hasta que empezaron los problemas. Vaya, creo que fui muy optimista. La acumulación de nieve era demasiado para la camioneta, pero los guías locales decidieron seguir bajando por la montaña para tratar de evitar la tormenta de nieve que se acercaba. Entonces dijeron, tendremos que viajar en el otro camión y pensé, vaya sorpresa. Era un viejo camión de estilo militar. La parte de atrás estaba abierta y el viento soplaba fuerte. No fue para nada confortable. Supuestamente era un viaje de cacería VIP. Esa era la parte que se suponía lo hacía especial. Bromeábamos acerca de eso para divertirnos porque la verdad lo que recibíamos no era un trato muy bueno. El vehículo apenas había salido del campamento base cuando la tormenta de nieve comenzó a cubrir al viejo camión. No habíamos recorrido ni 2 kilómetros cuando nos quedamos atascados. Tuvimos que bajar y sacar la nieve que cubría las ruedas. Lo hicimos hasta que quedaron libres. Después tuvimos que empujar hasta que el camión comenzó a moverse. Pero al poco tiempo de haber retomado la marcha, quedaron atascados por otra acumulación de nieve. Llegamos al punto en que no podíamos ver dónde estaba el camino. Cada vez que atravesábamos una colina, nos atascábamos 3 o 4 veces. Tendríamos que haber apartado toda la nieve de la colina para poder continuar con el viaje. Simplemente nevaba y nevaba cada vez más. Hacia el final de la tarde, los cazadores se habían alejado demasiado como para regresar, y el clima estaba empeorando. Todo comenzó a verse blanco. Todas las rocas estaban cubiertas de nieve. Todo el paisaje era blanco. Continuaba cayendo nieve y nada se veía familiar. Estábamos en un enorme valle. Nos atascábamos cada vez más seguido. A medida que pasaban las horas, la batalla por seguir avanzando comenzaba a hacerse sentir. La acumulación de nieve era enorme. La retirábamos, pero seguíamos sin avanzar. Estábamos muy exhaustos para continuar. No podíamos seguir. Recuerdo que pensé, esto se está poniendo realmente complicado. Cuando el rendimiento comienza a bajar, de 250 o 270 metros, avanzas 2 o 3 metros y luego 60 o 90 centímetros, te das cuenta de que no puedes seguir. Estábamos atascados, y donde estábamos era donde nos quedaríamos. Los cazadores estaban varados en un helado paraje a 3.000 metros sobre el nivel del mar y en medio de una furiosa tormenta de nieve. La noche se acercaba rápidamente y la temperatura descendería hasta 40 grados bajo cero. ¿Cómo saldríamos de allí? ¡Ayuda!
En una remota región de Asia Central, un inolvidable viaje de cacería se había convertido en pesadilla para Dennis Pan, su hijo Spook y su amigo Clay Lancaster. El camión en el que viajaban quedó atascado en una tormenta de nieve. Estaban varados y a kilómetros de la civilización. Decidimos que era mejor detenernos, pasar la noche y esperar. Luego veríamos cómo salir de allí. Allí comencé a sentir cierta preocupación y me pregunté cómo saldríamos de allí. Mientras caía la noche, la temperatura descendió hasta 40 grados bajo cero. Sin protección, la exposición al frío extremo puede matar a un ser humano en cuestión de minutos. Con solo sus trajes para nieve y una fina lona como techo del camión, tuvieron que permanecer juntos para mantener el calor. La temperatura descendió hasta los 35 o 40 grados bajo cero esa noche. La parte de atrás del camión estaba llena de gente y hacía mucho frío. No fue una noche divertida ni confortable bajo ningún aspecto. Estaba preocupado. Me preocupaba el frío y el estar sin comida. Fue muy difícil estar allí. Mientras la noche avanzaba, el equipo local estaba muy consciente de cuán peligrosa era esta situación. Estaban preocupados. Ellos viven allí todo el tiempo. Sabían que la gente no saldría a rescatarlos de la tormenta y que no había equipos de búsqueda o rescate. Pasaron de comportarse de manera jovial, divertida y bromista a tener un comportamiento de desolación, preocupación, inquietud e incredulidad. Los cazadores sobrevivieron a la fría e implacable noche. Pero el amanecer no trajo ninguna mejoría en el clima. Cuando Clay salió del camión, quedó estupefacto. Durante la noche, la nieve había rodeado por completo al camión. Clay no podía distinguir la tierra del cielo. Ya no había nada para ver, solo un paisaje totalmente blanco. Estábamos en medio de un gigantesco valle. Nadie sabía realmente dónde estábamos. Era una situación complicada. Para empeorar las cosas, los guías locales comenzaron a preguntarles a los extranjeros algunas sugerencias sobre lo que debían hacer. Parecía que esperaban que yo les dijera qué debían hacer. Yo realmente no sabía qué hacer. Clay sabía que estaban atascados y que tenían grandes problemas. Usando su teléfono satelital, hizo un llamado de emergencia al hombre que les había organizado el viaje de cacería. En ese momento estaba en Rusia, en Moscú. Soy Clay Lancaster. Estoy en... Continuaba diciendo que la situación no era mala. Yo seguía diciéndole, tú no tienes idea de dónde estamos ni de lo que estamos pasando. Estamos atascados. Nuestro camión está enterrado en la nieve y no podemos moverlo. Enseguida escuché que me decía... Debo ir a una cena importante, estoy ocupado, no puedo hablar. ¡Hola! Cortó la comunicación y apagó el teléfono. ¡Hola! En ese momento era bueno que no estuviera cerca mío. ¿Puede creer lo que hizo? Dije, basta, no voy a depender de esta gente. Voy a llamar a mi hermano, que está en Canadá. Pero la batería del teléfono satelital de Clay estaba funcionando con la reserva. Estaba a segundos de quedarse sin carga. Estas son las coordenadas. Son norte, 42, 21. Fue un momento frustrante. Pensaba, ¿por qué no recargué la batería antes? Era la última que tenía. Mientras le estaba dando la ubicación exacta, 16. Hola. la batería se agotó. Hola. ¿Crees que te escuchó? Sin teléfono, los cazadores habían quedado completamente aislados. Lo único que podían hacer era permanecer juntos para conservar el calor. Supongo que entramos en modo de supervivencia. Pensaba en Ruby. El instinto humano de supervivencia aparece cuando se está en una situación en la que se debe hacer algo para sobrevivir. Los cazadores y los guías terminaron las últimas raciones de comida. Sin alimentos, se debilitarían y sucumbirían al frío rápidamente.
Habían pasado 24 horas desde que salieron del campamento base y habían comenzado a dudar si alguna vez serían rescatados. Llega un momento en el que uno se pregunta, ¿nos rescatarán? No lo sé. Era una de mis preocupaciones. Si alguien viene a rescatarnos, ¿llegará a tiempo? Comienzas a pensar en tus hijos, piensas en tu familia, en tu esposa. No lo sé, es difícil mantener la motivación con esa impotencia. Mientras se acercaba la segunda noche, la temperatura descendía nuevamente. Y también el ánimo reinante en el camión. Tener que estar allí una noche más con 35 o 40 grados bajo cero, sabiendo que nadie vendría a rescatarnos, me provocaba una sensación indescriptible. Pero a pesar de todo, Clay estaba decidido a no darse por vencido. Fijé mi mente en un solo pensamiento. No voy a morir aquí. No estoy listo para eso. Clay quería dejar el camión y llegar hasta el campamento base donde podía recargar su teléfono y llamar para pedir ayuda. Hablé con los muchachos y les dije, si nadie viene mañana, intentaré llegar al campamento caminando. No quiero quedarme aquí esperando. Pero si se alejaba del vehículo, rompería la regla número 1 de supervivencia. La actitud de los demás era, nunca lo lograrás, tenemos que quedarnos en el vehículo. Aquí tenemos más posibilidades. Cuanto más permanezcamos aquí, será más fácil sobrevivir. Era un dilema agonizante. Clay tal vez no sobreviviría para llegar al campamento base, pero quedándose sin hacer nada también era una amenaza contra la vida de todo el grupo de cazadores. Mirando el otro lado de la situación, pensé, si nadie viene es porque tal vez sea muy peligroso, pero ¿cuántos días podemos pasar sin comida hasta que las fuerzas empiecen a agotarse y no podamos hacer nada? ¿En qué momento debía decirles, vámonos de aquí? Tres cazadores y sus guías estaban varados en un inhóspito paraje de Kirguistán. ¡Ayuda! Habían estado luchando contra una tormenta de nieve durante 36 horas. El amanecer del tercer día llegó con una decisión sumamente difícil para Clay Lancaster. Quedarse allí y esperar a que llegue un rescate, o comenzar a caminar y buscar ayuda. Pensé, esperaré hasta el final del día. Si nada sucede, comenzaré a caminar. Fijé mi mente en esa decisión, saldría a buscar ayuda. A medida que el clima mejoraba, la decisión de Clay de esperar resultó ser la correcta. Escuchen. Pensé, aquí están. Es un helicóptero, lo sé. ¡Vamos! En verdad fue un gran alivio ver llegar al helicóptero. El llamado que Clay había hecho el día anterior había sido escuchado. Estas son las coordenadas. Todos estábamos emocionados. Fue un momento de mucha emoción, de enorme alivio. Luego de 36 horas en el intenso frío, el equipo de cazadores finalmente sería rescatado. Me sentía abatido, con frío, con hambre, y de pronto, ¡boom!, todo desapareció. Recuerdo que miré a Spook, festejamos y le dije, ya era hora, amigo.
Pero poco después de que el helicóptero aterrizara, los cazadores quedaron atónitos al ver que en la distancia, un inesperado grupo de motos de nieve se acercaba hacia ellos. Vimos que se acercaban 3 motos de nieve. No sabíamos quiénes eran ni de dónde venían. Era como esas cosas que se ven en las películas. Uno dice, oh, eso nunca podría suceder. Cuando se acercaron supimos que eran estadounidenses. Hablaban nuestro idioma. Nos impactó mucho ver que hombres de una patrulla de frontera de los Estados Unidos estuvieran allí. Los estadounidenses estaban en una misión de entrenamiento ayudando al ejército de Kirguistán, pero habían sido desviados para rescatar a estos hombres. Dijeron, vinimos para sacarlos de aquí. También nos dijeron, haremos lo que ustedes quieran de la manera que ustedes quieran hacerlo. Clay, Denny y Spook debían tomar una decisión crucial. ¿Ir por tierra con los hombres del ejército estadounidense? ¿O tomar una ruta más rápida a bordo del helicóptero local kirguistaní? ¿Tú qué opinas? Hace más o menos peligroso. media hora nos topamos con algunas curvas. Estábamos ansiosos por volver a nuestro hogar. Ahora estarán bien. Sí, Sí. eso espero. Los 3 decidimos ir en el helicóptero y volar directamente hacia Bishkek, porque iba hacia allí. Eso nos ahorraría al menos un día. Una vez hecha la elección, los guías cargaron el helicóptero. Pero Spook notó que llevaban demasiada carga. Cuando subí el helicóptero, un pensamiento pasó por mi mente. Esto es muy extraño. Todo nuestro equipo estaba en el piso, apilado en medio del helicóptero. No lo habían atado, habían apilado todo allí. Mientras el helicóptero luchaba por despegar, comenzaron a preguntarse si habían tomado la decisión correcta. Luego miré hacia atrás, vi a Clay y le pregunté, ¿no crees que llevamos mucha carga? Pero la tripulación parecía estar tranquila con respecto a la carga, así que nos encogimos de hombros y lo dejamos así. Mientras el helicóptero se desplazaba en el aire, la dura experiencia llegaba a su fin y los 3 amigos solo pensaban en regresar a casa. Pensaba, genial, finalmente nos vamos a casa. Nos vamos de aquí. La gente de Kirguistán que nos había acompañado en la cacería hablaban mucho, señalaban esto, aquello y se reían. Nunca habían estado en un helicóptero y estaban entusiasmados con el viaje. Recuerdo que miré por la ventana y fue algo así como un momento surrealista donde parecía que no había pasado todo lo que había pasado. Pero a medida que el helicóptero volaba sobre las montañas, se hizo evidente que algo andaba mal. Sentí que el helicóptero se inclinaba hacia adelante. Pensé, bien, quizás esté desbalanceado. Hacia atrás. Todos nos movimos hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás. Recuerdo que miré hacia atrás por la ventana y me pareció que aún volábamos muy alto. Y eso es lo último que recuerdo. De pronto, el helicóptero comenzó a girar fuera de control y se desplomó hacia la tierra. No pude poner las manos hacia arriba. Todo mi cuerpo se elevaba y mi cara se estrelló contra el techo. Fue aterrador, el tanque de combustible estaba sobre mi cabeza. Recuerdo que pensé, estamos cerca del suelo. Y caímos. Rescatados de un inhóspito paraje, Spook y Dennis Pan, junto con su amigo Clay Lancaster, habían cometido un terrible error. Habían rechazado la oferta de regresar con los militares estadounidenses.
para viajar en un helicóptero local, el cual se había estrellado en la montaña. Íbamos de lado a lado y dimos 8 o 9 vueltas. La gente gritaba desesperada y las cosas volaban por todos lados. Los tambores se aflojaron y me golpearon un par de veces. Luego me deslicé hasta que todo se detuvo. Lo primero que pensé fue, la gente no sobrevive a estas cosas. El helicóptero quedó destrozado por el impacto. En el frente, Clay estaba herido y su ojo izquierdo sangraba. Lo primero que escuchó fueron los gritos de Denny. De pronto Denny comenzó a gritar. ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¡Spook! ¡Spook! ¡Respóndeme, hijo! ¡Respóndeme, hijo! ¡Spook! No me respondía. Denny no sabía si su hijo había sobrevivido al accidente. Fue una de las sensaciones más espantosas de mi vida. No sé si había pasado 1 minuto o 5 minutos o mucho tiempo, pero parecía una eternidad. Cuando giré a la derecha, vi que Spook estaba tirado a mi lado. Tranquilo. Le dije, está aquí, Spook está aquí. Yo me encargo. ¡Spook! Spook estaba vivo, pero gravemente herido. Se había lastimado y tenía 6 costillas rotas. Tranquilo, hijo. Me salía sangre de la boca. Podía sentir como 1 o 2 de mis costillas se movían cuando respiraba. Parecía que tenía cuchillos clavados dentro. Nunca había sentido tanto dolor en tantas partes del cuerpo. Denny y Clay lo sacaron del helicóptero. Era como si eso solo pudiera pasarme en sueños. De pronto me quedé sordo. Todo era silencio. Tranquilo. Fue entonces cuando Clay se dio cuenta de que él también estaba herido. En ese momento me di cuenta de que solo podía ver de un ojo. Tu ojo. Estaba ensangrentado. Parecía que le habían arrancado el globo ocular. Pensé que había perdido el ojo. Miré a Denny y le pregunté, ¿cómo se ve? ¿Se ve mal? Clay había perdido la vista de un ojo, pero a pesar de sus heridas, él y Denny regresaron al helicóptero para ayudar a los que aún estaban atrapados dentro. Había personas con la cara destrozada. Las cosas estaban realmente mal. Había personas muy heridas. Una de las mujeres estaba debajo del helicóptero. Su esposo intentaba sacarla de allí. Yo no tenía ninguna duda. La mujer estaba muerta. No recuerdo cuánto tiempo había pasado, pero él la sacó de allí y la llevó a una zona alejada del helicóptero. Ella estaba viva. Yo no podía creerlo. En medio del desastre, Clay descubrió algo que lo dejó en shock. Comencé a contarlos. Miré a uno de los guías y le pregunté dónde estaba el joven que se había ocupado de los caballos. Nadie sabía dónde estaba. A unos metros del helicóptero, enterrado en la nieve, estaba el cuerpo del joven guía. Estaba muerto. Sentí una sensación muy extraña porque 15 segundos antes del accidente, él se había corrido a mi asiento. ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! He pensado en eso muchas veces. Mirando hacia atrás pienso y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera cambiado? El guía y el piloto habían muerto durante el accidente.
Pero los sobrevivientes estaban en una situación aún más desesperante que antes del rescate. Estaban gravemente heridos, necesitaban atención médica urgente y estaban en un ambiente desolado sin ninguna protección contra el intenso frío. Un intento de rescate se convirtió en desastre cuando un sobrecargado helicóptero se estrelló contra las remotas montañas de Asia Central. El piloto y uno de los guías habían muerto, y los sobrevivientes estaban varados en medio de las congeladas montañas. Muchos de ellos estaban gravemente heridos. Una de las mujeres, nuestra cocinera, tenía heridas internas graves y el hueso de la pelvis fracturado. El otro muchacho estaba inconsciente. Podía respirar, tenía pulso, pero no respondía a ningún estímulo. Me provocaba mucha tristeza saber que había gente malherida y que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Estaban completamente varados y sin batería para el teléfono satelital no tenían manera de comunicarse con el mundo exterior. Sabíamos que la batería estaba agotada y el teléfono muerto. Pero Clay sabía que no podía darse por vencido. Debía hacer algo. No tenía opción. Sabía que la batería estaba muerta, pero llevaba puestos pantalones de lana, así que tomé la batería y la froté contra mi pierna para crear fricción. Clay tenía la esperanza de que el calor generado por la fricción fuera suficiente para recargar la batería. Seguí frotando. Lo hice durante 1 hora y media. Seguí frotando y frotando. Luego coloqué la batería en el teléfono, lo encendí y presioné enviar. Funcionó durante algunos segundos. ¡Hola! Había llamado a mi hermano. ¡Hola! ¡Soy yo! Y dije, el helicóptero se estrelló. Tengo las coordenadas del lugar en el GPS. ¡Hermano! Y el teléfono quedó muerto. ¿Estás allí? ¡Hermano! ¡Hermano! Si mi hermano me escuchó, se anotó los datos, no lo sabía. Sin saber si las coordenadas habían sido escuchadas, se enfrentaban a su tercera noche en ese desolado lugar. Y Clay se dio cuenta de que Denny estaba extremadamente dolorido. ¿Estás bien, Denny? El dolor parecía empeorar a medida que pasaba la noche. De acuerdo. Se levantó la camiseta y tenía magulladuras. Son mis costillas. La adrenalina había enmascarado el dolor hasta ese momento. Tenía las costillas rotas y me preocupaba que algo malo le sucediera, que se le perforara un pulmón o que hubiera hecho un mal movimiento y quizás tuviera una hemorragia interna. Tienes algunas costillas rotas. Sí, tal vez, pero tú tampoco te ves muy bien. La temperatura descendía y expuestos en la ladera de la montaña no tenían ninguna protección contra los 40 grados bajo cero. Varios de los guías intentaron encender una fogata, pero realmente no había muchas cosas para quemar aparte de las cosas que estaban dentro del helicóptero. Los guías locales comenzaron a beber para mantener el calor y olvidarse de los miedos. Abrieron una botella de vodka y bebieron hasta vaciarla. Luego abrieron otra y bebieron hasta la mitad. Su actitud decía bien, sin duda, no vamos a lograrlo. Nadie vendrá a rescatarnos. Estaban convencidos de que no iban a sobrevivir. Beber alcohol tal vez les adormecía los sentidos, pero también dilataba sus vasos sanguíneos, haciendo que sus cuerpos perdieran calor aún más rápido. Muchos de ellos pensaban, esto es todo, vamos a morir. Y enseguida bebían vodka. Mientras transcurría la noche, el fuego iba apagándose. En pánico, los guías locales buscaban cualquier cosa para mantener el fuego encendido.
Vi que algunos de ellos comenzaron a quemar su ropa, arrojaban sus chaquetas, sus botas. Era una locura. No podían soportarlo. Ni siquiera intentaban preservar algo para más tarde. Pensé, esto se pondrá mal en cualquier momento. Clay decidió que debía actuar, o corrían el riesgo de morir todos en la montaña. No soy bueno para quedarme sentado sin hacer nada. No espero que alguien me diga lo que tengo que hacer. Pero Clay también estaba mal herido. Tomé un poco de nieve y me limpié el ojo lo mejor que pude. Luego tomé cinta adhesiva, una que tenía a mano, y me cubrí el ojo. Sabía que ya no tenía opciones. Aún con solo un ojo, sabía que debía ir en busca de ayuda. Pensé, si no vas en busca de ayuda, varias personas morirán. Clay Lancaster debía decidir si se alejaba o no del lugar del accidente para ir en busca de ayuda. Podía sentarme y esperar. Tal vez en 2 o 3 días alguien vendría a rescatarnos. Pero no correría ese riesgo. Era un gran dilema. Si caminaba por el paraje cubierto de nieve, pondría su propia vida en peligro, y las posibilidades de encontrar ayuda eran pocas. Pero si se quedaba, corría el riesgo de que todos perecieran a causa del frío. Había muchos de ellos que me decían, no vayas, no vayas. Realmente no tenía intención de discutir con nadie. Repasé las opciones en mi mente y pensé, si no voy, entonces sé que muchas de esas personas realmente no van a sobrevivir. Clay finalmente tomó la decisión de ir a buscar ayuda. Uno de los guías locales se ofreció para acompañarlo. Tomó mi arma, algunos proyectiles y comenzaron a caminar. Estaba muy nervioso por ellos porque con esa nieve, 70 u 80 centímetros de nieve, es muy difícil caminar. En esas condiciones, muy difícil. Decidieron ir hacia el norte con la esperanza de encontrar un camino y alguna remota posibilidad de civilización. Pensé, será un día largo y agotador, y no era optimista con respecto hacia dónde íbamos. Cuando pensaban que la situación no podía ser peor, fueron alcanzados por una poderosa tormenta de nieve. Comenzó a nevar fuertemente. Era otra tormenta de nieve. Cuando estás en medio de una tormenta, en un territorio como este, la cantidad de nieve es tanta que llega a un punto en el cual no se puede ver nada. No se distingue otro color más que el blanco, ni siquiera puedes ver tus manos. Caminamos y seguimos caminando. Nos detuvimos, saqué la brújula y descubrí que habíamos caminado en dirección opuesta. Pensaba que habíamos caminado siguiendo una línea recta. Al contar con solo un ojo, la tormenta de nieve le provocaba a Clay una ceguera debilitante. Sentía mucha presión en el ojo y no tenía ninguna percepción de profundidad. No podía ver rocas, ni árboles, ni nada. Todo era blanco. No puedes saber si vas cuesta arriba o cuesta abajo. Solo continué dando paso tras paso tras paso. Me concentré en mi familia. Pensaba en ellos y seguí caminando. En el lugar del accidente, Denny y Spook solo podían esperar y confiar en que Clay pudiera conseguir ayuda. Ver que la muerte te rodea, ver otras personas y pensar que ellas también podrían estar muertas dentro de pocas horas y enfrentarse a la posibilidad de que
tú podrías ser una de esas personas. Pensaba en que me perdería de ver crecer a mis hijos y también de todas las cosas que uno experimenta y disfruta como padre. Fue una sensación muy fea. Fue el peor momento de toda mi vida. Clay y el guía local habían luchado contra la nieve durante 10 horas. No tenía energía en las piernas. Cada vez que daba un paso, debía respirar profundamente y aún así era como levantar un trozo de plomo. Estaban completamente exhaustos. Se estaba acercando la noche cuando llegamos a la cima de una colina. De pronto, vieron la señal de vida que habían estado esperando. Miré hacia el frente y pude ver el puesto militar y escuché las motos de nieve. Tenían la posibilidad de ser rescatados, pero los hombres a bordo de las motos de nieve no podían ver a Clay ni al guía. Tenían que encontrar la manera de llamar su atención. Me pareció que no llamé la atención de nadie. Pero Clay notó que uno de los hombres se había detenido. Se bajó y fue hacia atrás de la moto de nieve y en ese momento disparé. Miré con mis binoculares y vi que levantó la cabeza. Disparé por segunda vez. Los otros dos también habían escuchado el disparo. Volví a mirar, supe que me habían visto. Subieron a las motos y se acercaron. Increíblemente, estos eran los mismos hombres del ejército estadounidense, cuya invitación a viajar había sido rechazada 36 horas atrás por Clay, Denny y Spook. En ese momento, ver a esos hombres que hablaban inglés montados en sus motos de nieve me hizo sentir feliz. Luego de pasar 3 días en la cruda montaña, la tragedia finalmente había terminado. Escuchar que las motos de nieve estaban cada vez más cerca y verlas aparecer me provocó una gran alegría. Sentí una sensación maravillosa. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Los cazadores fueron llevados a Hong Kong, donde recibieron el tratamiento médico adecuado. El ojo de Clay también fue atendido y pudo recuperar la visión. ¿Que si aún me gusta cazar? Claro que sí. Con más respeto por la naturaleza y con una enorme sonrisa en la cara porque aún estoy vivo. Sentí un gran amor por la vida antes del accidente y siento el mismo amor por la vida a pesar de todo. Soy un hombre muy afortunado, no solo por sobrevivir al accidente, sino también por la gente que me espera en casa. Doblado al español en Civisa Media.